Los evangelios prohibidos, la verdad oculta que la Iglesia no quiere que sepas. Desde los albores del cristianismo, los evangelios apócrifos han sido fuente de fascinación, controversia y misterio. Estos textos, excluidos del canon bíblico oficial, ofrecen una visión alternativa y a menudo sorprendente de la vida de Jesús y los primeros años del cristianismo. Pero, ¿qué secretos ocultan realmente estos escritos? ¿Por qué la Iglesia los ha mantenido en las sombras durante tanto tiempo? La palabra apócrifo proviene del griego y significa oculto o secreto. Esta denominación, lejos de ser casual, sugiere que estos textos contienen información que alguien, en algún momento de la historia, consideró necesario mantener fuera del alcance del público general. ¿Qué podría ser tan peligroso o controvertido en estos evangelios que justificara su exclusión y ocultamiento? Los evangelios apócrifos, como el Evangelio de María Magdalena o el Evangelio secreto de Marcos, presentan una imagen de Jesús y sus enseñanzas que a menudo difiere radicalmente de la narrativa oficial promovida por la Iglesia. Estos textos sugieren una diversidad en el cristianismo primitivo que la ortodoxia posterior ha intentado negar o minimizar. Es posible que la versión del cristianismo que ha llegado hasta nosotros sea solo una de las muchas interpretaciones que existían en los primeros siglos después de la muerte de Jesús. Uno de los aspectos más intrigantes y polémicos de estos evangelios es su contenido esotérico. Muchos de ellos afirman contener enseñanzas secretas de Jesús, reservadas solo para sus discípulos más cercanos. Esta idea de un conocimiento oculto, accesible solo para unos pocos iniciados, contradice directamente la imagen de un Jesús que predicaba abiertamente a las multitudes. ¿Qué implicaciones tendría para la fe cristiana si se demostrara que Jesús tenía un conjunto de enseñanzas secretas, distintas de las que se predican públicamente? El Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, presenta una visión radicalmente diferente del papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. En este texto, María Magdalena aparece como una figura central, posiblemente incluso como la discípula más cercana a Jesús. Esta representación contrasta fuertemente con la imagen tradicional promovida por la Iglesia Católica. ¿Por qué se ha minimizado la importancia de María Magdalena en la narrativa oficial? ¿Es posible que su papel haya sido deliberadamente disminuido para mantener una estructura de poder patriarcal en la Iglesia primitiva? Aún más controvertido es el contenido del Evangelio secreto de Marcos. Este texto, cuya autenticidad ha sido objeto de intenso debate, contiene pasajes que algunos interpretan como insinuaciones de homosexualidad en Jesús. ¿Qué implicaciones tendría para la doctrina cristiana si se demostrara que Jesús mantuvo relaciones íntimas con sus discípulos? ¿Es esta la razón por la que la Iglesia ha sido tan reacia a reconocer este texto? La existencia misma de estos evangelios apócrifos plantea preguntas incómodas sobre la formación del canon bíblico. ¿Quién decidió qué textos debían incluirse en la Biblia y cuáles debían excluirse? ¿Fueron estas decisiones guiadas únicamente por consideraciones teológicas, o hubo también motivaciones políticas y de poder en juego? La idea de que la Biblia, considerada por muchos como la palabra infalible de Dios, pueda ser el resultado de decisiones humanas potencialmente sesgadas es profundamente inquietante para muchos creyentes. Algunos de estos evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás, presentan a un Jesús más humano y accesible, alejado de la imagen divinizada que predomina en los evangelios canónicos. En estos textos, Jesús aparece a menudo como un maestro de sabiduría, más cercano a un filósofo que a un Mesías divino. ¿Podría esta imagen más terrenal de Jesús ser más cercana a la realidad histórica? ¿O es simplemente una distorsión posterior de su verdadera naturaleza? La cuestión de la autenticidad de estos textos es otro punto de controversia. Los defensores de la ortodoxia argumentan que estos evangelios fueron escritos mucho después de los eventos que pretenden describir. A menudo por autores que utilizaban seudónimos de figuras bíblicas para dar credibilidad a sus escritos. Sin embargo, los partidarios de los evangelios apócrifos señalan que los criterios utilizados para determinar la autenticidad de los textos bíblicos son, en el mejor de los casos, subjetivos. ¿Quién decide qué es auténtico y qué no lo es? ¿Es posible que valiosas perspectivas históricas y espirituales hayan sido descartadas debido a prejuicios teológicos? El Evangelio de Judas,
descubierto en la década de 1970 y publicado en 2006, ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre uno de los personajes más vilipendiados de la historia cristiana. En este texto, Judas aparece no como un traidor, sino como el discípulo más fiel de Jesús, el único capaz de entender y llevar a cabo la verdadera misión de su maestro. Esta reinterpretación de Judas plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del bien y el mal, y sobre el papel del sacrificio en la narrativa cristiana. ¿Es posible que la Iglesia haya malinterpretado deliberadamente el papel de Judas para simplificar su mensaje? Muchos de estos evangelios apócrifos están asociados con el gnosticismo, un movimiento religioso que enfatizaba el conocimiento espiritual directo sobre la fe y la salvación. Los textos gnósticos a menudo presentan una visión del mundo y de la divinidad que difiere radicalmente de la ortodoxia cristiana. En lugar de un Dios único y omnipotente, los gnósticos a menudo hablaban de múltiples seres divinos y de un universo más complejo y ambiguo. ¿Podría esta visión más matizada de la realidad espiritual ser más cercana a la verdad que la simplificación ofrecida por la ortodoxia? La supresión de estos textos por parte de la Iglesia plantea serias preguntas sobre la libertad religiosa y el derecho a la información. ¿Tiene la Iglesia el derecho de decidir qué información sobre Jesús y el cristianismo primitivo debe estar disponible para los creyentes? ¿No deberían los cristianos tener acceso a todas las fuentes disponibles para formar sus propias opiniones sobre su fe? El debate sobre los evangelios apócrifos está lejos de resolverse. A medida que se descubren nuevos textos y se desarrollan nuevas técnicas de análisis histórico, es probable que surjan más preguntas que respuestas. Lo que está claro es que estos textos prohibidos continúan desafiando nuestras suposiciones sobre los orígenes del cristianismo y la naturaleza de la fe. La existencia de estos evangelios apócrifos nos obliga a reconsiderar nuestra comprensión de la historia del cristianismo. ¿Es posible que la versión de la fe que ha llegado hasta nosotros sea el resultado de decisiones políticas y teológicas tomadas siglos después de la muerte de Jesús? ¿Qué implicaciones tendría esto para la fe de millones de creyentes en todo el mundo? Estos evangelios prohibidos nos invitan a cuestionar, a explorar y a buscar una comprensión más profunda de nuestra herencia espiritual. Nos desafían a mirar más allá de las narrativas establecidas y a considerar perspectivas alternativas sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. En un mundo cada vez más polarizado, donde las certezas absolutas a menudo conducen al conflicto, quizás estos textos antiguos puedan ofrecernos una nueva perspectiva. Una que abrace la complejidad y la diversidad de la experiencia espiritual humana. El misterio de los evangelios apócrifos perdura, recordándonos que la búsqueda de la verdad espiritual es un viaje continuo, lleno de preguntas fascinantes y revelaciones sorprendentes. ¿Qué secretos aún quedan por descubrir en estos antiguos textos? ¿Qué verdades incómodas podrían revelar sobre los orígenes de nuestra fe? Solo el tiempo y una investigación continua y valiente podrán decirlo. Mientras tanto, estos evangelios prohibidos continúan desafiándonos, invitándonos a cuestionar nuestras suposiciones más arraigadas y a considerar la posibilidad de que la verdad espiritual sea más rica, más compleja y más fascinante de lo que jamás habíamos imaginado. En un mundo donde la fe a menudo se usa como una herramienta de división, quizás estos textos antiguos puedan ofrecernos un camino hacia una comprensión más profunda y una espiritualidad más inclusiva. El debate sobre los evangelios apócrifos es, en última instancia, un debate sobre la naturaleza misma de la verdad y la fe. ¿Es la verdad algo fijo e inmutable, dictado desde arriba, o es algo que debemos descubrir por nosotros mismos, a través de la búsqueda y el cuestionamiento constantes? La respuesta a esta pregunta podría tener profundas implicaciones no solo para el cristianismo, sino para todas las tradiciones religiosas y espirituales del mundo. Los evangelios apócrifos surgieron en los primeros siglos del cristianismo. En un tiempo de efervescencia religiosa y disputas teológicas que marcaron el nacimiento de una fe que aún no había definido sus límites ni su ortodoxia. Estos textos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena o el Evangelio de Judas, ofrecen relatos alternativos sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Pero también plantean preguntas inquietantes sobre los orígenes del cristianismo y las decisiones que llevaron a la configuración del canon bíblico.
¿Por qué algunos textos fueron aceptados como sagrados mientras que otros quedaron relegados al olvido? ¿Qué motivó la creación de estos escritos? Y, lo más importante, ¿qué secretos podrían estar ocultos en ellos? La fascinación por los evangelios apócrifos no es nueva. Desde su descubrimiento en distintos momentos de la historia, han generado debates apasionados entre teólogos, historiadores y creyentes. Algunos sugieren que estos textos nacieron como un esfuerzo por preservar tradiciones orales que no habían sido incluidas en los evangelios canónicos. Otros argumentan que fueron creados por grupos gnósticos para promover sus propias interpretaciones del mensaje de Jesús. Sea cual sea la razón detrás de su existencia, lo cierto es que estos evangelios presentan una imagen de Jesús y sus seguidores que a menudo difiere significativamente de la narrativa oficial. Y es precisamente esta diferencia lo que los hace tan intrigantes. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no relata eventos de la vida de Jesús como lo hacen los evangelios canónicos, sino que presenta una colección de dichos atribuidos al Maestro. En este texto, Jesús aparece más como un sabio místico que como el Mesías Redentor descrito en los evangelios oficiales. Esta representación plantea una pregunta fundamental: ¿podría esta visión más filosófica y menos divina ser más cercana a la realidad histórica? ¿O es simplemente una interpretación posterior influenciada por corrientes gnósticas? La Iglesia ha desestimado este texto durante siglos, pero algunos estudiosos argumentan que podría contener fragmentos auténticos de las enseñanzas originales de Jesús. Por otro lado, el Evangelio de María Magdalena ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. En este texto, María Magdalena no es simplemente una seguidora más, se le presenta como alguien con un conocimiento especial y una relación única con Jesús. Incluso se sugiere que fue ella quien comprendió mejor sus enseñanzas, lo cual contrasta con la narrativa tradicional que minimiza su importancia. Esta representación plantea cuestiones incómodas sobre cómo se ha construido históricamente el papel de las mujeres en la Iglesia. ¿Es posible que su figura haya sido deliberadamente disminuida para mantener una estructura patriarcal? Y si es así, ¿qué otras verdades podrían haberse perdido en este proceso? El Evangelio de Judas es quizás uno de los textos más polémicos entre los apócrifos. Descubierto en la década de 1970 y publicado en 2006, este Evangelio presenta a Judas Iscariote no como el traidor vilipendiado por siglos de tradición cristiana, sino como un colaborador cercano a Jesús que cumplió un papel esencial en un plan divino secreto. Según este texto, Judas entregó a Jesús no por codicia ni maldad, sino porque así se lo pidió el propio Maestro. Esta reinterpretación del papel de Judas desafía profundamente las nociones tradicionales del bien y el mal dentro del cristianismo y obliga a reconsiderar la narrativa oficial sobre la pasión. Si Judas fue realmente un instrumento necesario para cumplir con el propósito divino, ¿qué implica esto para nuestra comprensión del sacrificio y la redención? La existencia misma de estos textos plantea preguntas incómodas sobre cómo se formó el canon bíblico. Durante los primeros siglos del cristianismo circularon numerosos escritos sobre Jesús y sus enseñanzas, pero solo 4 evangelios fueron finalmente aceptados como canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué criterios se utilizaron para decidir cuáles eran inspirados por Dios y cuáles debían ser descartados? Algunos historiadores sugieren que estas decisiones estuvieron influenciadas no solo por consideraciones teológicas, sino también por luchas políticas dentro de la Iglesia primitiva. La exclusión sistemática de ciertos textos podría haber sido una estrategia para consolidar una versión específica del cristianismo mientras se marginaban otras corrientes. El gnosticismo desempeñó un papel crucial en esta dinámica. Este movimiento religioso enfatizaba el conocimiento espiritual directo como vía para alcanzar la salvación y presentaba una visión del mundo radicalmente distinta a la ortodoxia cristiana emergente. Muchos evangelios apócrifos están marcados por influencias gnósticas, lo que probablemente contribuyó a su exclusión del canon oficial. Sin embargo, esta exclusión plantea otra pregunta inquietante: ¿podrían estos textos ofrecer perspectivas valiosas sobre Jesús y su mensaje que han sido ignoradas o incluso suprimidas deliberadamente? La controversia no termina ahí.
Algunos pasajes específicos de estos evangelios apócrifos han generado debates particularmente intensos. Por ejemplo, en el Evangelio según Felipe se menciona que Jesús besaba frecuentemente a María Magdalena en la boca. Aunque algunos expertos interpretan esto como una metáfora gnóstica para la transmisión del conocimiento espiritual, otros han sugerido que podría implicar una relación más íntima entre ambos. Si bien esta idea ha sido desestimada rotundamente por la Iglesia, sigue siendo objeto de especulación popular y plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana y divina de Jesús. Además, muchos relatos populares sobre Jesús que hoy forman parte del imaginario colectivo no provienen directamente de los evangelios canónicos sino de textos apócrifos o tradiciones posteriores influenciadas por ellos. Detalles como los nombres de los Reyes Magos o ciertas anécdotas sobre la infancia de Jesús tienen sus raíces en estos escritos marginados. Esto subraya hasta qué punto los evangelios apócrifos han moldeado indirectamente nuestra comprensión cultural del cristianismo. Sin embargo, no todos ven estos textos con buenos ojos. Los defensores de la ortodoxia argumentan que los evangelios apócrifos carecen de autenticidad histórica y teológica. Señalan que muchos fueron escritos mucho después de los eventos que describen y a menudo contienen elementos fantásticos o doctrinas incompatibles con las enseñanzas centrales del cristianismo. Pero esta crítica también abre otra línea de debate: ¿quién decide qué es auténtico y qué no lo es? Y si aceptamos que todos los textos religiosos son producto tanto de inspiración divina como humana, ¿no deberíamos considerar también las voces alternativas contenidas en estos escritos? La reciente revalorización académica e incluso espiritual de estos textos ha reavivado viejas tensiones dentro del cristianismo contemporáneo. En un momento en que sectores progresistas dentro de algunas denominaciones abogan por una mayor inclusión y apertura hacia nuevas interpretaciones teológicas, los evangelios apócrifos ofrecen un terreno fértil para explorar ideas alternativas sobre Jesús y su mensaje. Pero también representan un desafío directo a las estructuras tradicionales de poder dentro de la Iglesia. El misterio perdura. ¿Qué secretos podrían estar aún ocultos en estos antiguos manuscritos? A medida que se descubren nuevos textos o se desarrollan técnicas avanzadas para analizar documentos antiguos, es probable que surjan más preguntas que respuestas definitivas. Lo cierto es que los evangelios apócrifos siguen siendo un espejo incómodo pero fascinante para reflexionar sobre los orígenes del cristianismo y las múltiples formas en las que éste ha sido interpretado y manipulado a lo largo del tiempo. Estos textos nos invitan a cuestionar nuestras certezas más arraigadas y a considerar posibilidades alternativas sobre quién fue realmente Jesús y qué significaron sus enseñanzas en su contexto histórico original. Para algunos creyentes esto puede ser profundamente perturbador, para otros representa una oportunidad emocionante para profundizar su fe desde nuevas perspectivas. Al final del día, quizá nunca sepamos toda la verdad sobre los evangelios apócrifos ni sobre las razones exactas detrás de su exclusión del canon oficial. Pero precisamente por eso siguen siendo tan fascinantes, porque nos recuerdan que la búsqueda espiritual, como toda búsqueda humana, está llena tanto de certezas como de misterios irresolubles. La controversia del conocimiento oculto en los evangelios apócrifos ha sido durante siglos una fuente inagotable de fascinación, especulación y debate. Estos textos, que afirman contener enseñanzas secretas de Jesús reservadas solo para sus discípulos más cercanos, han alimentado teorías conspirativas y han desafiado la ortodoxia cristiana desde los albores de la fe. La mera existencia de estos escritos plantea preguntas inquietantes: ¿es posible que estos evangelios prohibidos revelen verdades profundas que han sido ocultadas al público durante siglos? ¿Qué pasaría si estos textos contuvieran revelaciones que pudieran sacudir los cimientos mismos de la fe cristiana? La idea de un conocimiento esotérico, accesible solo a unos pocos iniciados, no es exclusiva del cristianismo. Muchas tradiciones religiosas y filosóficas han mantenido la noción de que ciertas verdades profundas deben ser protegidas del vulgo y reveladas únicamente a aquellos considerados dignos o preparados para recibirlas. Sin embargo, en el contexto del cristianismo, una religión que se ha presentado históricamente como una fe abierta y accesible a todos, la existencia de enseñanzas secretas resulta particularmente controvertida.
El Evangelio de Tomás, uno de los más conocidos entre los apócrifos, es un ejemplo paradigmático de esta supuesta sabiduría oculta. Este texto no narra eventos de la vida de Jesús, sino que presenta una colección de dichos atribuidos al Maestro, muchos de los cuales difieren significativamente de las enseñanzas recogidas en los evangelios canónicos. En él, Jesús aparece más como un sabio místico que como el Mesías redentor descrito en la tradición ortodoxa. ¿Podría esta representación ser más cercana a la realidad histórica? ¿O es simplemente una interpretación posterior influenciada por corrientes gnósticas? Aún más polémico resulta el Evangelio secreto de Marcos, cuya existencia se conoce únicamente a través de una carta atribuida a Clemente de Alejandría, descubierta en 1958. Este texto, cuya autenticidad ha sido objeto de intenso debate, contiene pasajes que algunos interpretan como insinuaciones de homosexualidad en Jesús. La mera sugerencia de que Jesús pudiera haber mantenido relaciones íntimas con sus discípulos es suficiente para generar una controversia explosiva. ¿Es esta la razón por la que la Iglesia ha sido tan reacia a reconocer este texto? ¿Qué implicaciones tendría para la doctrina cristiana si se demostrara que Jesús mantuvo relaciones que la Iglesia ha condenado históricamente? El Evangelio de María Magdalena, por su parte, presenta una visión radicalmente diferente del papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. En este texto, María Magdalena no es simplemente una seguidora más, sino alguien con un conocimiento especial y una relación única con Jesús. Incluso se sugiere que fue ella quien comprendió mejor sus enseñanzas, lo cual contrasta fuertemente con la narrativa tradicional que minimiza su importancia. Esta representación plantea cuestiones incómodas sobre cómo se ha construido históricamente el papel de las mujeres en la Iglesia. ¿Es posible que su figura haya sido deliberadamente disminuida para mantener una estructura patriarcal? Y si es así, ¿qué otras verdades podrían haberse perdido en este proceso? El Evangelio de Judas, descubierto en la década de 1970 y publicado en 2006, ofrece quizás la reinterpretación más radical de la narrativa cristiana tradicional. En este texto, Judas Iscariote no es el traidor vilipendiado por siglos de tradición, sino un colaborador cercano a Jesús que cumplió un papel esencial en un plan divino secreto. Según este evangelio, Judas entregó a Jesús no por codicia ni maldad, sino porque así se lo pidió el propio Maestro. Esta reinterpretación del papel de Judas desafía profundamente las nociones tradicionales del bien y el mal dentro del cristianismo y obliga a reconsiderar la narrativa oficial sobre la pasión. Si Judas fue realmente un instrumento necesario para cumplir con el propósito divino, ¿qué implica esto para nuestra comprensión del sacrificio y la redención? La existencia misma de estos textos plantea preguntas incómodas sobre cómo se formó el canon bíblico. Durante los primeros siglos del cristianismo circularon numerosos escritos sobre Jesús y sus enseñanzas, pero solo 4 evangelios fueron finalmente aceptados como canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué criterios se utilizaron para decidir cuáles eran inspirados por Dios y cuáles debían ser descartados? Algunos historiadores sugieren que estas decisiones estuvieron influenciadas no solo por consideraciones teológicas, sino también por luchas políticas dentro de la Iglesia primitiva. La exclusión sistemática de ciertos textos podría haber sido una estrategia para consolidar una versión específica del cristianismo mientras se marginaban otras corrientes. El gnosticismo, un movimiento religioso que enfatizaba el conocimiento espiritual directo como vía para alcanzar la salvación, desempeñó un papel crucial en esta dinámica. Muchos evangelios apócrifos están marcados por influencias gnósticas, lo que probablemente contribuyó a su exclusión del canon oficial. Sin embargo, esta exclusión plantea otra pregunta inquietante: ¿podrían estos textos ofrecer perspectivas valiosas sobre Jesús y su mensaje que han sido ignoradas o incluso suprimidas deliberadamente? La controversia no termina ahí. Algunos pasajes específicos de estos evangelios apócrifos han generado debates particularmente intensos. Por ejemplo, en el Evangelio según Felipe se menciona que Jesús besaba frecuentemente a María Magdalena en la boca. Aunque algunos expertos interpretan esto como una metáfora gnóstica para la transmisión del conocimiento espiritual, otros han sugerido que podría implicar una relación más íntima entre ambos. Si bien esta idea ha sido desestimada rotundamente por la Iglesia,
sigue siendo objeto de especulación popular y plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana y divina de Jesús. La reciente revalorización académica e incluso espiritual de estos textos ha reavivado viejas tensiones dentro del cristianismo contemporáneo. En un momento en que sectores progresistas dentro de algunas denominaciones abogan por una mayor inclusión y apertura hacia nuevas interpretaciones teológicas, los evangelios apócrifos ofrecen un terreno fértil para explorar ideas alternativas sobre Jesús y su mensaje. Pero también representan un desafío directo a las estructuras tradicionales de poder dentro de la Iglesia. Es posible que la Iglesia haya ocultado deliberadamente estos textos por temor a que su contenido pudiera socavar su autoridad. O simplemente los ha descartado por considerarlos poco fiables desde el punto de vista histórico y teológico. La respuesta probablemente dependa de la perspectiva de cada uno. Pero lo cierto es que la mera existencia de estos evangelios prohibidos plantea dudas sobre la narrativa oficial del cristianismo que no pueden ser fácilmente ignoradas. El misterio perdura. ¿Qué secretos podrían estar aún ocultos en estos antiguos manuscritos? A medida que se descubren nuevos textos o se desarrollan técnicas avanzadas para analizar documentos antiguos, es probable que surjan más preguntas que respuestas definitivas. Lo cierto es que los evangelios apócrifos siguen siendo un espejo incómodo pero fascinante para reflexionar sobre los orígenes del cristianismo y las múltiples formas en las que éste ha sido interpretado y manipulado a lo largo del tiempo. Estos textos nos invitan a cuestionar nuestras certezas más arraigadas y a considerar posibilidades alternativas sobre quién fue realmente Jesús y qué significaron sus enseñanzas en su contexto histórico original. Para algunos creyentes esto puede ser profundamente perturbador, para otros representa una oportunidad emocionante para profundizar su fe desde nuevas perspectivas. Al final, quizá nunca sepamos toda la verdad sobre los evangelios apócrifos ni sobre las razones exactas detrás de su exclusión del canon oficial. Pero precisamente por eso siguen siendo tan fascinantes, porque nos recuerdan que la búsqueda espiritual, como toda búsqueda humana, está llena tanto de certezas como de misterios irresolubles. Y en esa tensión entre lo conocido y lo oculto, entre la fe y la duda, es donde el verdadero espíritu de indagación religiosa encuentra su expresión más profunda. El debate sobre la autenticidad de los evangelios apócrifos ha sido una de las discusiones más apasionadas y polémicas en la historia del cristianismo. Estos textos, marginados por la Iglesia y etiquetados como falsos o heréticos, han sido objeto de un escrutinio que va mucho más allá de lo puramente teológico. En el centro de esta controversia está la pregunta fundamental: ¿qué significa realmente que un texto sea auténtico? Los defensores de los evangelios canónicos argumentan que los apócrifos carecen de autoridad histórica y teológica, mientras que sus partidarios señalan que los criterios utilizados para excluirlos son, en el mejor de los casos, subjetivos y, en el peor, profundamente sesgados. Desde el siglo II, los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, han sido considerados los únicos relatos auténticos sobre la vida y enseñanzas de Jesús. La Iglesia primitiva justificó esta selección basándose en criterios como la conexión apostólica, la coherencia doctrinal y la aceptación comunitaria. Sin embargo, estos mismos criterios han sido cuestionados por académicos modernos que señalan que muchos textos apócrifos también podrían haber cumplido con estas condiciones si no hubieran sido deliberadamente excluidos. ¿Fue esta exclusión un acto de discernimiento espiritual o una estrategia política para consolidar una versión específica del cristianismo? Uno de los argumentos más recurrentes contra los evangelios apócrifos es que fueron escritos mucho después de los eventos que pretenden describir. Se afirma que estos textos no tienen conexión directa con testigos oculares y que, por lo tanto, carecen de valor histórico. Sin embargo, este mismo argumento podría aplicarse a algunos evangelios canónicos. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, generalmente considerado el último en ser escrito, data de finales del siglo I o principios del II, décadas después de la muerte de Jesús. Si aceptamos este margen temporal para los textos canónicos, ¿por qué no extender el mismo beneficio a ciertos apócrifos como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María Magdalena? Es posible que estos textos hayan sido descartados no por su falta de autenticidad histórica, sino porque presentaban perspectivas teológicas incómodas para la ortodoxia emergente.
El caso del Evangelio de Tomás es particularmente revelador. Este texto presenta a Jesús no como un Mesías redentor sino como un maestro místico cuya sabiduría esotérica ofrece una vía directa hacia la iluminación espiritual. Algunos estudiosos argumentan que ciertas frases en este Evangelio podrían remontarse a las enseñanzas originales de Jesús, ya que muestran una notable independencia respecto a las tradiciones canónicas. Sin embargo, su marcada influencia gnóstica, una corriente religiosa que enfatizaba el conocimiento secreto como clave para la salvación, fue suficiente para garantizar su exclusión del canon oficial. ¿Debería descartarse automáticamente un texto por contener elementos gnósticos? ¿O podría esta perspectiva ofrecer una visión complementaria y enriquecedora del mensaje de Jesús? El Evangelio de Judas plantea desafíos aún más profundos a las narrativas tradicionales. En este texto, Judas Iscariote no es el traidor vilipendiado por siglos de tradición cristiana, sino un colaborador esencial en un plan divino secreto. Según este relato, Judas entregó a Jesús no por codicia ni maldad, sino porque así se lo pidió el propio Maestro. Esta reinterpretación radical del papel de Judas no solo desafía las nociones tradicionales del bien y el mal dentro del cristianismo, sino que también obliga a reconsiderar la narrativa oficial sobre la pasión. Si Judas fue realmente un instrumento necesario para cumplir con el propósito divino, ¿qué implica esto para nuestra comprensión del sacrificio y la redención? ¿Es posible que la Iglesia haya suprimido deliberadamente este texto porque socava su enseñanza sobre el pecado y la culpa? La autenticidad también se ha utilizado como argumento para descartar relatos que presentan una imagen diferente, y a menudo más humana, de Jesús. El Evangelio según Felipe contiene pasajes que sugieren una relación especial entre Jesús y María Magdalena, incluyendo una famosa línea donde se menciona que Jesús solía besarla en la boca. Aunque esta frase ha sido interpretada por algunos como una metáfora gnóstica para la transmisión del conocimiento espiritual, otros han sugerido que podría implicar una relación más íntima entre ambos. Si bien esta idea ha sido desestimada rotundamente por la Iglesia como herejía o especulación sin fundamento, plantea preguntas fundamentales sobre cómo entendemos la humanidad y divinidad de Jesús. ¿Qué pasaría si se demostrara que Jesús tuvo relaciones humanas más complejas e íntimas de lo que tradicionalmente se ha enseñado? ¿Cómo afectaría esto a las doctrinas centrales del cristianismo? La cuestión central aquí es quién tiene la autoridad para decidir qué es auténtico y qué no lo es. Durante siglos, esta autoridad ha recaído casi exclusivamente en la Iglesia institucional, que ha utilizado su poder para definir qué textos son inspirados por Dios y cuáles deben ser rechazados como falsos o peligrosos. Sin embargo, este monopolio sobre la verdad espiritual ha sido cuestionado repetidamente por académicos e incluso por algunos creyentes dentro del cristianismo contemporáneo. ¿Es posible confiar plenamente en un proceso de selección llevado a cabo en un contexto histórico marcado por luchas políticas y divisiones internas? Podría ser que algunos textos apócrifos fueran descartados no porque fueran menos auténticos sino porque representaban amenazas al poder establecido. La reciente revalorización académica e incluso espiritual de estos textos ha reavivado viejas tensiones dentro del cristianismo contemporáneo. En un momento en que sectores progresistas dentro de algunas denominaciones abogan por una mayor inclusión y apertura hacia nuevas interpretaciones teológicas, los evangelios apócrifos ofrecen un terreno fértil para explorar ideas alternativas sobre Jesús y su mensaje. Pero también representan un desafío directo a las estructuras tradicionales de poder dentro de la Iglesia. Quizás uno de los aspectos más intrigantes y perturbadores del debate sobre la autenticidad es cómo se aplican los criterios históricos a los textos bíblicos. Por ejemplo, el criterio conocido como lectio difficilior sostiene que los pasajes más incómodos o embarazosos son probablemente auténticos porque sería improbable que fueran inventados por escritores posteriores. Según este principio, eventos como el bautismo de Jesús por Juan, que podría interpretarse como una subordinación, o su agonía en Getsemaní tienen mayores probabilidades de ser históricos precisamente porque son difíciles de reconciliar con las narrativas teológicas posteriores. Sin embargo, este mismo criterio rara vez se aplica a los evangelios apócrifos. ¿Por qué? ¿Es posible que ciertos pasajes incómodos en estos textos hayan sido ignorados simplemente porque contradicen las doctrinas establecidas?
La autenticidad también está intrínsecamente ligada al concepto de autoridad apostólica. Los evangelios canónicos fueron aceptados en gran parte porque se creía que estaban vinculados directamente a los apóstoles o sus discípulos inmediatos. Pero incluso aquí hay espacio para el debate. Por ejemplo, se acepta ampliamente que Marcos no fue uno de los 12 apóstoles ni testigo ocular directo, sin embargo, su evangelio fue incluido en el canon porque se le atribuyó ser discípulo cercano de Pedro. Por otro lado, textos como el Evangelio según María Magdalena fueron descartados pese a estar asociados con figuras prominentes dentro del círculo íntimo de Jesús. El debate sobre la autenticidad no es simplemente una cuestión académica, tiene profundas implicaciones espirituales y culturales. Si aceptamos que todos los textos religiosos son producto tanto de inspiración divina como humana, ¿no deberíamos considerar también las voces alternativas contenidas en estos escritos marginados? Al final del día, quizá nunca sepamos toda la verdad sobre los evangelios apócrifos ni sobre las razones exactas detrás de su exclusión del canon oficial. Pero precisamente por eso siguen siendo tan fascinantes, porque nos recuerdan que la búsqueda espiritual, como toda búsqueda humana, está llena tanto de certezas como de misterios irresolubles. En última instancia, este debate nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con las narrativas religiosas y cómo éstas moldean nuestra comprensión del mundo espiritual. ¿Estamos dispuestos a cuestionar nuestras creencias más arraigadas? ¿O preferimos aferrarnos a una versión cómoda pero incompleta de la verdad? Los evangelios apócrifos nos desafían precisamente porque nos obligan a enfrentarnos a estas preguntas incómodas pero esenciales sobre fe, poder y autenticidad histórica. Los evangelios apócrifos han sido durante siglos una fuente inagotable de controversia y especulación sobre la vida de Jesús. Entre las revelaciones más polémicas que contienen estos textos, destaca la sugerencia de que Jesús podría haber estado casado. Esta idea, que ha generado acalorados debates y ha inspirado obras de ficción como el Código da Vinci, sacude los cimientos mismos de la doctrina cristiana tradicional y plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la divinidad de Jesús y la autenticidad de las enseñanzas de la Iglesia. En 2012, un descubrimiento arqueológico reavivó esta controversia de manera explosiva. Un fragmento de papiro del siglo IV, bautizado como el Evangelio de la esposa de Jesús, contenía la frase Jesús les dijo, mi esposa. Este hallazgo, presentado por la profesora Karen King de la Harvard Divinity School, desató un torbellino de especulaciones y debates. ¿Podría ser esta la prueba definitiva de que el Mesías del cristianismo estuvo casado? La mera posibilidad de que Jesús hubiera contraído matrimonio tiene implicaciones profundas y perturbadoras para la doctrina cristiana. Si se demostrara que Jesús estuvo casado, ¿cómo afectaría esto a la percepción de su divinidad? La tradición cristiana ha sostenido durante siglos que Jesús permaneció célibe, una creencia que ha sido fundamental para justificar prácticas como el celibato sacerdotal en la Iglesia Católica. La idea de un Jesús casado no solo desafiaría esta tradición, sino que también podría humanizar al Mesías de una manera que muchos creyentes encuentran incómoda o incluso blasfema. Más allá de las implicaciones teológicas, la sugerencia de que Jesús estuvo casado también plantea preguntas inquietantes sobre la integridad histórica de la Iglesia. ¿Es posible que la Iglesia haya suprimido activamente información sobre el estado civil de Jesús para mantener su narrativa oficial? Esta pregunta lleva a algunos a especular sobre qué otras verdades podrían haber sido ocultadas o distorsionadas a lo largo de los siglos. El debate sobre el matrimonio de Jesús no se limita a especulaciones basadas en fragmentos de papiro antiguos. En 2014, el periodista Simcha Jacobovisi y el historiador Barry Wilson publicaron El Evangelio Olvidado, un polémico ensayo que afirmaba que Jesús no solo estuvo casado, sino que también tuvo hijos. Su teoría se basa en la interpretación de un texto apócrifo conocido como José Yacenet, que según los autores es una representación velada de la vida de Jesús y María Magdalena. La hipótesis de Jacobovisi y Wilson sugiere que los primeros cristianos utilizaron alegorías y personajes alternativos para preservar historias sobre Jesús que de otra manera habrían sido censuradas. Si esto fuera cierto, ¿cuántas otras historias y enseñanzas de Jesús podrían estar ocultas en textos aparentemente no relacionados?
Esta idea abre la puerta a una reinterpretación radical de los primeros años del cristianismo y plantea preguntas incómodas sobre la autenticidad de la doctrina oficial de la Iglesia. La controversia sobre el matrimonio de Jesús también arroja luz sobre el papel de María Magdalena en la historia cristiana. Muchos de los textos que sugieren que Jesús estuvo casado identifican a María Magdalena como su esposa. Esta perspectiva contrasta fuertemente con la imagen tradicional de María Magdalena promovida por la Iglesia, que durante siglos la retrató como una prostituta arrepentida. ¿Es posible que la Iglesia haya minimizado deliberadamente la importancia de María Magdalena para mantener una estructura de poder patriarcal? El debate sobre el matrimonio de Jesús no es simplemente una cuestión académica o histórica. Tiene implicaciones profundas para la fe y la práctica cristianas contemporáneas. Si se aceptara que Jesús estuvo casado, ¿cómo afectaría esto a las enseñanzas de la Iglesia sobre el matrimonio y la sexualidad? ¿Podría llevar a una reconsideración del celibato sacerdotal o incluso a una mayor aceptación de las mujeres en roles de liderazgo dentro de la Iglesia? Además, la idea de un Jesús casado plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de su ministerio y sus enseñanzas. ¿Cómo habría influido el matrimonio en su mensaje y en su comprensión de las relaciones humanas? ¿Podría haber aspectos de sus enseñanzas sobre el amor y el compromiso que se han perdido o malinterpretado debido a la suposición de su celibato? La resistencia de la Iglesia a considerar seriamente la posibilidad de que Jesús estuviera casado ha llevado a algunos a acusarla de dogmatismo y falta de apertura intelectual. Críticos argumentan que la Iglesia está más interesada en mantener su poder y autoridad que en buscar la verdad histórica. Esta percepción podría estar contribuyendo a la creciente desconfianza hacia las instituciones religiosas tradicionales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Por otro lado, los defensores de la tradición argumentan que la falta de evidencia concluyente sobre el matrimonio de Jesús en los evangelios canónicos es prueba suficiente de su celibato. Sostienen que los textos apócrifos que sugieren lo contrario son posteriores y menos fiables. Sin embargo, esta posición plantea sus propias preguntas incómodas. ¿Por qué deberíamos confiar ciegamente en los textos canónicos y descartar automáticamente los apócrifos? ¿No es posible que los evangelios canónicos también hayan sido editados o censurados para ajustarse a ciertas agendas teológicas o políticas? La controversia sobre el matrimonio de Jesús también nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias suposiciones y prejuicios. ¿Por qué la idea de un Jesús casado resulta tan perturbadora para algunos creyentes? ¿Es porque desafía nuestra imagen idealizada de Jesús, o porque amenaza estructuras de poder establecidas dentro de la Iglesia? Estas preguntas nos invitan a examinar críticamente no solo la historia del cristianismo, sino también nuestras propias creencias y valores. En última instancia, el debate sobre si Jesús estuvo casado nos recuerda que nuestra comprensión de la historia y la religión está en constante evolución. Nuevos descubrimientos y perspectivas nos obligan a reconsiderar lo que creíamos saber y a estar abiertos a posibilidades que antes parecían impensables. Ya sea que Jesús estuviera casado o no. El mero hecho de que estemos dispuestos a considerar esta posibilidad representa un desafío saludable a dogmas establecidos y nos invita a una exploración más profunda y matizada de nuestra herencia espiritual. La controversia sobre el matrimonio de Jesús no muestra signos de resolverse pronto. Mientras tanto, continúa generando debates apasionados, inspirando obras de ficción y desafiando nuestras suposiciones sobre la naturaleza de la fe y la historia. Quizás, en última instancia, el valor de esta controversia no radica en llegar a una respuesta definitiva, sino en las preguntas que nos obliga a hacernos sobre nuestras creencias, nuestras instituciones religiosas y nuestra comprensión de la figura central del cristianismo. A medida que nuevos descubrimientos arqueológicos y avances en el análisis de textos antiguos continúan arrojando luz sobre los primeros años del cristianismo, es probable que surjan más revelaciones controvertidas. Cada nuevo hallazgo tiene el potencial de sacudir los cimientos de la doctrina establecida y obligarnos a reconsiderar lo que creemos saber sobre Jesús y los orígenes de la fe cristiana. En este contexto, la apertura mental y la disposición a cuestionar las narrativas establecidas se vuelven más importantes que nunca. El debate sobre el matrimonio de Jesús es solo una de las muchas controversias que rodean a los evangelios apócrifos y a la historia temprana del cristianismo.
Estas discusiones nos recuerdan que la fe, lejos de ser un conjunto estático de creencias, es un diálogo continuo con la historia, la evidencia y nuestras propias experiencias. Al enfrentarnos a estas preguntas difíciles, tenemos la oportunidad de profundizar nuestra comprensión no solo de nuestra herencia religiosa, sino también de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. El papel de María Magdalena en los orígenes del cristianismo ha sido objeto de intenso debate y controversia durante siglos. Los evangelios apócrifos, en particular el Evangelio de María, presentan una imagen radicalmente diferente de esta enigmática figura en comparación con la narrativa tradicional promovida por la Iglesia Católica. Esta discrepancia no solo plantea preguntas fascinantes sobre la historia temprana del cristianismo, sino que también desafía las estructuras de poder establecidas y las interpretaciones teológicas que han dominado durante casi 2 milenios. En el Evangelio de María, descubierto en el siglo XIX y datado en el siglo II, María Magdalena emerge como una figura central en el círculo íntimo de Jesús. Este texto la presenta no solo como una seguidora más, sino como la discípula más cercana al Maestro, poseedora de conocimientos especiales y revelaciones que los otros apóstoles desconocían. En un pasaje particularmente intrigante, Pedro le pide a María que comparta las palabras del Salvador que ella había escuchado en privado. Esta solicitud sugiere que María tenía acceso a enseñanzas exclusivas de Jesús, lo que implica una relación privilegiada y un estatus elevado dentro del grupo de discípulos. Esta representación contrasta fuertemente con la imagen tradicional de María Magdalena en la Iglesia Católica, que durante siglos la retrató como una prostituta arrepentida. Esta caracterización, que no tiene fundamento en los evangelios canónicos, fue el resultado de una fusión errónea de diferentes figuras femeninas mencionadas en los textos bíblicos. El Papa Gregorio I, en el siglo VI, consolidó esta imagen al identificar a María Magdalena con la mujer pecadora anónima que ungió los pies de Jesús en el Evangelio de Lucas. Esta interpretación prevaleció durante siglos y solo fue oficialmente corregida por la Iglesia Católica en 1969. La discrepancia entre estas dos visiones de María Magdalena plantea preguntas incómodas sobre la formación de la doctrina cristiana y las motivaciones detrás de ciertas interpretaciones teológicas. ¿Por qué se ha minimizado la importancia de María Magdalena en la narrativa oficial de la Iglesia? ¿Es posible que su papel haya sido deliberadamente disminuido para mantener una estructura de poder patriarcal en la Iglesia primitiva? Algunos estudiosos argumentan que la marginación de María Magdalena fue parte de un esfuerzo sistemático por parte de la Iglesia primitiva para suprimir el liderazgo femenino y establecer una jerarquía exclusivamente masculina. Esta teoría se ve respaldada por pasajes en el Evangelio de María que describen conflictos entre María y los apóstoles masculinos, particularmente Pedro. En un fragmento revelador, Pedro cuestiona si Jesús realmente habría preferido a una mujer sobre ellos para recibir revelaciones especiales. Esta tensión podría reflejar luchas de poder reales dentro de las primeras comunidades cristianas, donde el papel de las mujeres en el liderazgo era un tema de debate. La posibilidad de que María Magdalena haya sido una figura de autoridad en el cristianismo primitivo plantea desafíos significativos a la tradición eclesiástica establecida. Si se acepta su prominencia, ¿cómo afectaría esto a la justificación histórica del sacerdocio exclusivamente masculino? ¿Podría abrir la puerta a una reconsideración del papel de las mujeres en el liderazgo de la Iglesia contemporánea? Además, el Evangelio de María presenta una teología que difiere en aspectos importantes de la ortodoxia cristiana posterior. El texto contiene elementos gnósticos, enfatizando el conocimiento espiritual directo sobre la fe ciega y la autoridad institucional. Esta visión alternativa del mensaje de Jesús podría haber sido percibida como una amenaza por los líderes de la Iglesia emergente, lo que podría explicar en parte por qué textos como este fueron excluidos del canon bíblico. La controversia sobre María Magdalena no se limita a su papel en la Iglesia primitiva. Algunas interpretaciones de los evangelios apócrifos, particularmente el Evangelio de Felipe, sugieren que ella podría haber tenido una relación íntima con Jesús. Este texto describe a María como la compañera de Jesús y afirma que él la amaba más que a los otros discípulos y solía besarla en la boca. Aunque muchos estudiosos interpretan esto de manera simbólica,
La mera sugerencia de una relación romántica entre Jesús y María Magdalena ha generado acalorados debates y ha inspirado numerosas obras de ficción, como El Código da Vinci de Dan Brown. La idea de una relación íntima entre Jesús y María Magdalena es profundamente perturbadora para muchos cristianos tradicionales, ya que desafía la doctrina establecida sobre la naturaleza de Jesús y su misión. Sin embargo, para otros, humaniza a Jesús de una manera que lo hace más accesible y comprensible. Este debate toca el núcleo de cómo entendemos la naturaleza de Jesús. Fue completamente divino y, por lo tanto, ajeno a las experiencias humanas como el amor romántico. ¿O fue plenamente humano, además de divino, y por lo tanto capaz de mantener relaciones íntimas? La revalorización del papel de María Magdalena en los últimos años ha llevado a algunos a especular sobre las razones detrás de su marginación histórica. ¿Fue simplemente el resultado de prejuicios de género de la época, o hubo un esfuerzo concertado para suprimir su memoria? Algunos van más allá y sugieren que podría haber habido una conspiración del silencio para ocultar el verdadero papel de María Magdalena en los orígenes del cristianismo. Esta teoría se ve alimentada por el hecho de que muchos de los textos que presentan una visión alternativa de María Magdalena, como el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, fueron descubiertos relativamente tarde en la historia del cristianismo. El Evangelio de María, por ejemplo, no fue descubierto hasta 1896, y no fue publicado hasta 1955. ¿Cuántos otros textos similares podrían haber existido y haberse perdido o sido destruidos deliberadamente a lo largo de los siglos? La controversia sobre María Magdalena también arroja luz sobre los procesos por los cuales se formó el canon bíblico. La exclusión de textos como el Evangelio de María del canon oficial plantea preguntas sobre los criterios utilizados para determinar qué escritos eran considerados inspirados y cuáles no. ¿Fueron estas decisiones guiadas puramente por consideraciones teológicas, o hubo también motivaciones políticas y de género en juego? El debate sobre el papel de María Magdalena tiene implicaciones que van más allá de la historia y la teología. En el contexto actual de luchas por la igualdad de género y la representación femenina en posiciones de liderazgo, la figura de María Magdalena se ha convertido en un símbolo poderoso para aquellos que abogan por un mayor reconocimiento del papel de las mujeres en la Iglesia. Algunos argumentan que recuperar la memoria de María Magdalena como líder y maestra en el cristianismo primitivo podría proporcionar una base histórica para la ordenación de mujeres y su inclusión en los niveles más altos de la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, esta reinterpretación de María Magdalena no está exenta de críticas. Los defensores de la tradición argumentan que los textos apócrifos que la presentan como una figura de autoridad son posteriores y menos fiables que los evangelios canónicos. Sostienen que la prominencia dada a María Magdalena en estos textos refleja las creencias de grupos gnósticos marginales y no representa la verdadera tradición apostólica. A pesar de estas objeciones, el interés en María Magdalena continúa creciendo, tanto en círculos académicos como populares. Su figura se ha convertido en un punto focal para debates más amplios sobre el papel de las mujeres en la religión, la naturaleza de la autoridad espiritual y la relación entre la ortodoxia y las tradiciones alternativas dentro del cristianismo. En última instancia, el misterio que rodea a María Magdalena nos invita a reconsiderar no solo la historia del cristianismo primitivo, sino también nuestras propias suposiciones sobre la fe, el género y el poder. Su historia nos recuerda que la búsqueda de la verdad espiritual es un proceso continuo, lleno de preguntas incómodas y revelaciones sorprendentes. Ya sea que la veamos como la apóstol de los apóstoles, como la llamó Hipólito de Roma en el siglo III, o simplemente como una seguidora devota de Jesús. María Magdalena sigue desafiándonos a examinar críticamente nuestras creencias y a estar abiertos a nuevas perspectivas sobre los orígenes de nuestra fe. El gnosticismo y su relación con el cristianismo primitivo es uno de los temas más fascinantes y controvertidos en el estudio de los orígenes del cristianismo. Esta corriente espiritual, que enfatizaba el conocimiento directo de lo divino sobre la fe ciega, ha sido durante mucho tiempo un tema tabú dentro de los círculos cristianos ortodoxos. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos del último siglo han arrojado nueva luz sobre la diversidad y complejidad del cristianismo en sus primeros siglos.
desafiando las narrativas tradicionales y planteando preguntas incómodas sobre la naturaleza de la fe cristiana. El gnosticismo, lejos de ser un movimiento marginal, parece haber sido una fuerza significativa en el cristianismo primitivo. Los textos gnósticos, como los encontrados en Nag Hammadi en 1945, presentan una visión del mundo y de la divinidad que difiere radicalmente de la ortodoxia cristiana que conocemos hoy. Estos escritos sugieren una comprensión más compleja y matizada de la figura de Jesús, a menudo retratándolo como un maestro de sabiduría esotérica más que como el redentor divino de la tradición ortodoxa. La existencia de estos textos plantea preguntas provocativas sobre la diversidad del cristianismo primitivo. ¿Es posible que la versión del cristianismo que ha llegado hasta nosotros sea solo una de las muchas interpretaciones que existían en los primeros siglos después de la muerte de Jesús? Esta posibilidad es inquietante para muchos creyentes modernos, ya que sugiere que la verdad sobre Jesús y sus enseñanzas podría ser mucho más compleja y multifacética de lo que se ha creído tradicionalmente. Los gnósticos cristianos, por ejemplo, a menudo interpretaban la resurrección de Jesús no como un evento físico, sino como una metáfora del despertar espiritual. Esta visión choca frontalmente con la doctrina ortodoxa de la resurrección corporal, que ha sido un pilar central de la fe cristiana durante siglos. ¿Podría ser que esta interpretación gnóstica fuera tan válida como la ortodoxa en los primeros años del cristianismo? Además, los textos gnósticos a menudo presentan una cosmología mucho más compleja que la del cristianismo ortodoxo. En lugar de un Dios único y todopoderoso, muchos escritos gnósticos describen una jerarquía de seres divinos, con el Dios del Antiguo Testamento a menudo retratado como una deidad inferior o incluso malévola. Esta visión del mundo plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza del mal y el sufrimiento, temas que han atormentado a los teólogos cristianos durante milenios. La supresión histórica del gnosticismo por parte de la Iglesia Ortodoxa plantea preguntas inquietantes sobre el ejercicio del poder en la formación de la doctrina cristiana. ¿Fue la victoria de la ortodoxia sobre el gnosticismo el resultado de un debate teológico genuino, o fue más bien el producto de maniobras políticas y la supresión violenta de puntos de vista alternativos? Esta pregunta tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la autoridad eclesiástica y la naturaleza de la verdad religiosa. El gnosticismo también desafía las nociones tradicionales de salvación en el cristianismo. Mientras que la ortodoxia enfatiza la fe en Cristo como el camino a la salvación, los gnósticos creían que la salvación venía a través del conocimiento directo de lo divino. Esta perspectiva plantea preguntas provocativas sobre la naturaleza de la relación entre el ser humano y lo divino. ¿Es la fe ciega realmente superior al conocimiento directo? ¿O podría ser que la insistencia ortodoxa en la fe sobre el conocimiento haya sido una herramienta para mantener el control sobre los creyentes? La diversidad del cristianismo primitivo, evidenciada por la existencia de textos gnósticos y otras tradiciones alternativas, también plantea preguntas sobre la autenticidad de los evangelios canónicos. Si había tantas interpretaciones diferentes de las enseñanzas de Jesús circulando en los primeros siglos, ¿cómo podemos estar seguros de que los evangelios que finalmente se incluyeron en el Nuevo Testamento son los más verdaderos o auténticos? Esta pregunta socava la base misma de la autoridad bíblica y tiene el potencial de sacudir los cimientos de la fe cristiana tradicional. Además, la existencia de textos gnósticos que presentan a figuras femeninas en roles de liderazgo espiritual, como el Evangelio de María, plantea preguntas incómodas sobre el papel de las mujeres en la Iglesia primitiva. ¿Es posible que la marginación de las mujeres en la jerarquía eclesiástica sea el resultado de una supresión deliberada de tradiciones alternativas que les otorgaban un papel más prominente? Esta pregunta tiene implicaciones significativas para los debates contemporáneos sobre el papel de las mujeres en el liderazgo religioso. El gnosticismo también desafía la noción cristiana tradicional del pecado y la redención. Muchos textos gnósticos presentan una visión más optimista de la naturaleza humana, sugiriendo que la chispa divina está presente en todos los seres humanos y solo necesita ser despertada. Esta perspectiva contrasta fuertemente con la doctrina del pecado original y plantea preguntas provocativas sobre la necesidad de la redención a través de Cristo. La relación entre el gnosticismo y otras tradiciones religiosas y filosóficas de la antigüedad también es un tema de debate fascinante.
Algunos estudiosos han señalado similitudes entre ciertos conceptos gnósticos y ideas encontradas en el neoplatonismo, el zoroastrismo e incluso el budismo. Estas conexiones sugieren que el cristianismo primitivo era parte de un rico caldo de cultivo de ideas religiosas y filosóficas, desafiando la noción de que el cristianismo surgió como una revelación única y sin precedentes. La supresión del gnosticismo por parte de la Iglesia Ortodoxa también plantea preguntas éticas sobre la naturaleza de la herejía y la ortodoxia. ¿Es moralmente justificable suprimir puntos de vista religiosos alternativos en nombre de la verdad? Esta pregunta tiene relevancia no solo para nuestra comprensión del pasado, sino también para los debates contemporáneos sobre la libertad religiosa y la tolerancia. En última instancia, el estudio del gnosticismo y su relación con el cristianismo primitivo nos obliga a reconsiderar nuestras suposiciones sobre la naturaleza de la verdad religiosa y la autoridad espiritual. Nos invita a considerar la posibilidad de que la historia del cristianismo sea mucho más compleja y multifacética de lo que se nos ha enseñado tradicionalmente. Esta perspectiva puede ser profundamente inquietante para algunos, ya que desafía las certezas cómodas de la fe tradicional. Sin embargo, también ofrece la posibilidad de una comprensión más rica y matizada de la espiritualidad cristiana, una que reconoce la diversidad y la complejidad de la experiencia religiosa humana. El debate sobre el gnosticismo y el cristianismo primitivo está lejos de resolverse. A medida que se descubren nuevos textos y se desarrollan nuevas técnicas de análisis histórico, es probable que surjan más preguntas que respuestas. Sin embargo, este debate continuo nos recuerda que la búsqueda de la verdad espiritual es un proceso dinámico y en constante evolución, no un conjunto estático de dogmas inmutables. Nos desafía a mantener una mente abierta y un espíritu inquisitivo en nuestra exploración de las grandes preguntas de la existencia y la divinidad. En un mundo cada vez más polarizado, donde las certezas religiosas a menudo se utilizan como armas en conflictos culturales y políticos, el estudio del gnosticismo y la diversidad del cristianismo primitivo nos ofrece una perspectiva valiosa. Nos recuerda que la fe cristiana, en sus orígenes, era un tapiz rico y variado de creencias y prácticas, no un monolito doctrinal. Esta comprensión podría fomentar una mayor apertura y diálogo entre diferentes tradiciones religiosas y filosóficas, reconociendo que la verdad espiritual puede manifestarse de muchas formas diferentes. El gnosticismo, con su énfasis en el conocimiento directo de lo divino, también plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la experiencia religiosa en la era moderna. En un mundo cada vez más secular y científico, ¿podría el enfoque gnóstico en la experiencia personal y el conocimiento directo ofrecer un puente entre la espiritualidad tradicional y la mentalidad contemporánea? Esta pregunta tiene implicaciones significativas para el futuro del cristianismo y otras tradiciones religiosas en un mundo en rápida evolución. En conclusión, el estudio del gnosticismo y su relación con el cristianismo primitivo no es simplemente un ejercicio académico. Es una invitación a reexaminar nuestras creencias más fundamentales, a cuestionar nuestras suposiciones sobre la naturaleza de la verdad religiosa y a considerar la posibilidad de que la historia del cristianismo sea mucho más rica y compleja de lo que jamás habíamos imaginado. Es un recordatorio de que la fe, en su forma más auténtica, no es una adhesión ciega a dogmas establecidos, sino una búsqueda continua de comprensión y significado en un universo vasto y misterioso. Los evangelios apócrifos, a pesar de su exclusión del canon oficial de la Iglesia, continúan ejerciendo una fascinación innegable en la imaginación popular y en la búsqueda espiritual de muchas personas en el mundo moderno. Estos textos, que ofrecen perspectivas alternativas sobre la vida y enseñanzas de Jesús, han generado un intenso debate sobre su relevancia y potencial impacto en la fe cristiana contemporánea. La atracción que ejercen los evangelios apócrifos radica, en gran medida, en su capacidad para presentar una imagen más humana y accesible de Jesús. Mientras que los evangelios canónicos a menudo enfatizan la divinidad de Cristo, muchos textos apócrifos lo muestran en situaciones más cotidianas y relaciones más íntimas con sus seguidores. Esta representación más terrenal de Jesús puede resultar atractiva para aquellos que buscan una conexión más personal con su fe, especialmente en una era donde la autenticidad y la relación directa con lo divino son altamente valoradas. Sin embargo,
esta misma cualidad que hace atractivos a los evangelios apócrifos también es fuente de controversia. Críticos argumentan que estos textos, al humanizar excesivamente a Jesús, pueden socavar aspectos fundamentales de la doctrina cristiana, como su naturaleza divina o su papel redentor. La tensión entre una fe más accesible y la preservación de dogmas tradicionales es un tema de debate candente en muchas comunidades cristianas. Los evangelios apócrifos también han sido objeto de intenso escrutinio académico y popular en las últimas décadas. Descubrimientos como los manuscritos de Nag Hammadi han reavivado el interés por estos textos, generando una oleada de especulaciones sobre su importancia en los inicios del cristianismo. Este renovado interés ha llevado a algunos a cuestionar la narrativa tradicional sobre la formación del canon bíblico y a explorar las diversas corrientes de pensamiento que existían en el cristianismo primitivo. La influencia de los evangelios apócrifos se extiende más allá del ámbito puramente religioso, permeando la cultura popular y el arte. Muchas representaciones artísticas de escenas bíblicas, especialmente aquellas relacionadas con la infancia de Jesús o la vida de María, se basan en relatos encontrados en textos apócrifos. Esta influencia cultural plantea preguntas fascinantes sobre la interacción entre la doctrina oficial y las creencias populares, y cómo éstas han moldeado la comprensión colectiva del cristianismo a lo largo de los siglos. El debate sobre la relevancia de los evangelios apócrifos para la fe moderna es particularmente intenso en el contexto de una sociedad cada vez más secular y crítica con las instituciones religiosas tradicionales. Algunos argumentan que estos textos podrían ofrecer nuevas formas de entender y practicar la fe cristiana, más en sintonía con las sensibilidades contemporáneas. Por ejemplo, la representación de figuras femeninas en roles de liderazgo espiritual en algunos evangelios apócrifos podría resonar con movimientos actuales que buscan una mayor igualdad de género en las estructuras eclesiásticas. Sin embargo, los defensores de la ortodoxia advierten que abrazar los evangelios apócrifos podría llevar a un peligroso alejamiento de las verdades fundamentales del cristianismo. Argumentan que estos textos, a menudo influenciados por corrientes gnósticas o heréticas, podrían diluir el mensaje central del Evangelio y conducir a una fe sincretista y desconectada de sus raíces históricas. La cuestión de la autenticidad histórica también juega un papel crucial en este debate. Mientras que los evangelios canónicos son generalmente considerados más cercanos a los eventos que describen, los apócrifos son a menudo criticados por su naturaleza tardía y su contenido a veces fantástico. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que ciertos evangelios apócrifos podrían contener tradiciones orales auténticas que se remontan a los primeros tiempos del cristianismo, lo que complica aún más la evaluación de su valor histórico y espiritual. El impacto de los evangelios apócrifos en la fe moderna también se manifiesta en la forma en que desafían a los creyentes a examinar críticamente sus propias creencias y las fuentes de su fe. En una era de acceso sin precedentes a la información, muchos cristianos se encuentran confrontando por primera vez la complejidad y diversidad del cristianismo primitivo. Este encuentro puede ser desestabilizador para algunos, pero también puede conducir a una fe más madura y reflexiva. La tensión entre tradición e innovación, entre ortodoxia y exploración espiritual, que los evangelios apócrifos encarnan, refleja debates más amplios dentro del cristianismo contemporáneo. En un mundo en rápida evolución, muchas comunidades cristianas luchan por encontrar un equilibrio entre la fidelidad a sus raíces históricas y la adaptación a nuevas realidades sociales y culturales. Los evangelios apócrifos, con su mezcla de elementos familiares y desafiantes, se convierten en un punto focal para estas discusiones. Además, el interés en los evangelios apócrifos puede verse como parte de una tendencia más amplia hacia la espiritualidad individualizada y ecléctica. En una era donde muchas personas se describen como espirituales pero no religiosas, estos textos ofrecen una vía para explorar la tradición cristiana fuera de los confines de las estructuras eclesiásticas establecidas. Esta tendencia plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la autoridad religiosa y el papel de la experiencia personal en la fe. El debate sobre los evangelios apócrifos también toca cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la revelación y la inspiración divina. Si estos textos contienen verdades espirituales valiosas, ¿cómo reconciliamos esto con la doctrina tradicional de la inspiración bíblica?
Es posible que Dios continúe revelándose a través de textos y experiencias fuera del canon establecido. En última instancia, el impacto de los evangelios apócrifos en la fe moderna es un testimonio de la continua vitalidad y complejidad del cristianismo. Estos textos nos recuerdan que la fe cristiana, lejos de ser un conjunto monolítico de creencias, ha sido desde sus inicios un tapiz rico y diverso de interpretaciones y experiencias. Ya sea que los veamos como una amenaza a la ortodoxia o como una fuente de renovación espiritual, los evangelios apócrifos continúan desafiándonos a profundizar nuestra comprensión de la fe y a estar abiertos a nuevas perspectivas sobre el mensaje de Jesús. La búsqueda continua de la verdad en torno a los evangelios apócrifos sigue siendo un tema candente que desafía nuestras suposiciones sobre los orígenes del cristianismo y la naturaleza misma de la fe. A medida que se descubren nuevos textos y se desarrollan técnicas más avanzadas de análisis histórico, el debate sobre estos escritos prohibidos está lejos de resolverse, generando más preguntas que respuestas y alimentando una intriga que perdura a través de los siglos. Los evangelios apócrifos, esos textos enigmáticos que quedaron fuera del canon bíblico oficial, continúan aguijoneando e intrigando a la Iglesia y a los fieles por igual. Su existencia plantea interrogantes fundamentales sobre cómo se formó la doctrina cristiana y qué verdades podrían haber sido silenciadas en el proceso. ¿Por qué, después de haber sido utilizados durante 4 siglos, toda una serie de evangelios acabaron siendo condenados como apócrifos y falsos por la Iglesia? Esta pregunta, lejos de ser meramente académica, toca el corazón mismo de la fe cristiana y su legitimidad histórica. La decisión de incluir solo 4 evangelios en el canon oficial parece, a la luz de la investigación moderna, cada vez más arbitraria y posiblemente motivada por razones políticas más que espirituales. San Ireneo, en el año 205, justificó la elección de 4 evangelios con una lógica que hoy nos parece, cuanto menos, cuestionable: el evangelio es la columna de la Iglesia. La Iglesia está esparcida por todo el mundo y el mundo tiene 4 regiones y por tanto conviene que existan solo 4 evangelios. Esta explicación, más simbólica que sustancial, nos invita a reflexionar sobre los criterios reales que se utilizaron para determinar qué textos eran inspirados por Dios y cuáles no. El proceso de selección de los evangelios canónicos está envuelto en un halo de misterio y leyenda que roza lo fantástico. Según algunas tradiciones, la autenticidad de los 4 evangelios elegidos se determinó mediante milagros durante el Concilio de Nicea en el año 325. Se cuenta que todos los evangelios existentes fueron colocados sobre un altar y que los apócrifos cayeron al suelo, o que el Espíritu Santo, en forma de paloma, entró en el concilio y susurró al oído de cada obispo cuáles eran los textos inspirados por Dios. Estas narrativas, más propias de la mitología que de un proceso de discernimiento teológico riguroso, plantean serias dudas sobre la base sobre la cual se construyó el canon bíblico. La exclusión de los evangelios apócrifos no solo ha privado a los fieles de una visión más amplia y diversa del cristianismo primitivo, sino que también ha silenciado voces y perspectivas que podrían haber enriquecido enormemente la tradición cristiana. Por ejemplo, muchos de estos textos presentan una imagen más humana y accesible de Jesús, así como un papel más prominente de las mujeres en el movimiento cristiano temprano. El Evangelio de María, por ejemplo, sugiere que María Magdalena no solo era una seguidora cercana de Jesús, sino posiblemente su discípula más íntima y comprendida. Esta representación de María Magdalena y otras figuras femeninas en roles de liderazgo espiritual desafía directamente la estructura patriarcal que ha dominado la Iglesia durante milenios. ¿Es posible que la marginación de estos textos haya sido parte de un esfuerzo deliberado por suprimir el liderazgo femenino en la Iglesia primitiva? Esta pregunta cobra especial relevancia en el contexto actual, donde el papel de la mujer en la Iglesia sigue siendo un tema de intenso debate y controversia. Los evangelios apócrifos también ofrecen perspectivas alternativas sobre temas teológicos fundamentales que podrían revolucionar nuestra comprensión del mensaje de Jesús. Por ejemplo, algunos de estos textos presentan una visión más optimista de la naturaleza humana, desafiando la doctrina del pecado original que ha sido central en la teología cristiana tradicional. Otros, como el Evangelio de Judas, reinterpretan radicalmente eventos clave de la narrativa cristiana, presentando a Judas no como un traidor,
sino como el discípulo más fiel que cumplió un papel esencial en el plan divino. La controversia en torno a los evangelios apócrifos se intensifica cuando consideramos la posibilidad de que contengan información histórica valiosa sobre Jesús y los primeros cristianos. Algunos estudiosos argumentan que ciertos pasajes en estos textos podrían preservar tradiciones orales auténticas que se remontan a los tiempos de Jesús. Si esto es cierto, ¿cuánto de la verdadera historia y enseñanzas de Jesús podría haberse perdido con la supresión de estos evangelios? El debate sobre la autenticidad y el valor de los evangelios apócrifos también toca cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la inspiración divina y la revelación. Si estos textos contienen verdades espirituales valiosas, ¿cómo reconciliamos esto con la doctrina tradicional de la inspiración bíblica? ¿Es posible que Dios continúe revelándose a través de textos y experiencias fuera del canon establecido? Estas preguntas desafían las nociones convencionales de autoridad religiosa y abren la puerta a una comprensión más dinámica y evolutiva de la fe. La persistencia del interés en los evangelios apócrifos, a pesar de siglos de supresión y marginación por parte de la Iglesia oficial, es testimonio de su poder perdurable para capturar la imaginación y alimentar la búsqueda espiritual. En una era de creciente secularización y desencanto con las instituciones religiosas tradicionales, estos textos ofrecen una vía alternativa para explorar la espiritualidad cristiana. Una que enfatiza la experiencia personal y el conocimiento directo sobre la adhesión ciega a dogmas establecidos. El resurgimiento del interés en los evangelios apócrifos en tiempos recientes no es una mera curiosidad académica, sino que refleja una profunda inquietud espiritual en la sociedad contemporánea. En un mundo cada vez más complejo y fragmentado, muchas personas buscan una conexión más directa y personal con lo divino. Una búsqueda que estos textos antiguos parecen satisfacer de maneras que los evangelios canónicos no siempre logran. La controversia en torno a los evangelios apócrifos también nos obliga a confrontar nuestras propias suposiciones y prejuicios sobre la naturaleza de la verdad religiosa. ¿Estamos dispuestos a considerar la posibilidad de que nuestra comprensión del cristianismo pueda ser incompleta o incluso errónea en algunos aspectos? ¿Podemos abrirnos a nuevas interpretaciones y perspectivas sin sentir que estamos traicionando nuestra fe? El debate sobre estos textos prohibidos no muestra signos de resolverse en un futuro cercano. Por el contrario, cada nuevo descubrimiento y cada avance en las técnicas de análisis histórico y textual parece generar más preguntas que respuestas. Esta incertidumbre continua, lejos de ser un motivo de desaliento, puede verse como una invitación a profundizar nuestra búsqueda de la verdad y a mantener una mente abierta y un espíritu inquisitivo en nuestra exploración de la fe. En última instancia, el estudio de los evangelios apócrifos nos recuerda que la fe cristiana, lejos de ser un conjunto monolítico de creencias inmutables, ha sido desde sus inicios un tapiz rico y diverso de interpretaciones y experiencias. Nos desafía a cuestionar, a explorar y a buscar una comprensión más profunda de nuestra herencia espiritual, reconociendo que la verdad divina puede ser demasiado vasta y multifacética para ser contenida en un solo conjunto de textos o interpretaciones. A medida que continuamos desentrañando los misterios de estos antiguos escritos, debemos estar preparados para enfrentar verdades incómodas y desafíos a nuestras creencias establecidas. Pero también debemos estar abiertos a la posibilidad de descubrimientos emocionantes y revelaciones que puedan enriquecer y profundizar nuestra comprensión de la fe cristiana y su fundador. En este viaje continuo de descubrimiento y cuestionamiento, los evangelios apócrifos nos recuerdan que la búsqueda de la verdad espiritual es un proceso dinámico y en constante evolución. Nos invitan a mantener vivo el espíritu de indagación y apertura que caracterizó al cristianismo en sus primeros y más vibrantes años, y a reconocer que la verdadera fe no teme al cuestionamiento, sino que lo abraza como un camino hacia una comprensión más profunda y auténtica de lo divino. Los evangelios apócrifos siguen siendo un tema de intenso debate y fascinación, un enigma que desafía las narrativas establecidas y obliga a replantear la historia del cristianismo primitivo. Aunque es improbable que estos textos sean aceptados alguna vez como parte del canon bíblico oficial, su mera existencia nos recuerda que la historia de la fe cristiana no es un relato monolítico ni inmutable, sino una trama compleja tejida con múltiples voces, muchas de las cuales han sido silenciadas deliberadamente.
Estos evangelios prohibidos son, en esencia, una invitación a cuestionar, a explorar y a buscar una comprensión más profunda de nuestra herencia espiritual. El misterio que rodea a los evangelios apócrifos no solo se mantiene vivo, sino que parece intensificarse con cada nuevo hallazgo arqueológico o avance en el análisis histórico. Estos textos no son meros documentos antiguos, son ventanas a un pasado vibrante y diverso en el que el cristianismo no estaba aún definido por los dogmas rígidos que conocemos hoy. En sus páginas, encontramos un cristianismo más experimental, más humano y, en muchos casos, más polémico. Nos enfrentamos a relatos que desafían las narrativas oficiales sobre la vida de Jesús y sus enseñanzas. Relatos que presentan una figura mucho más compleja y multifacética de lo que los evangelios canónicos permiten imaginar. La exclusión de estos textos del canon bíblico oficial plantea preguntas fundamentales sobre los criterios utilizados para decidir qué era inspirado por Dios y qué debía ser descartado como herejía. ¿Fue este proceso realmente un discernimiento espiritual genuino o estuvo influenciado por intereses políticos y luchas de poder dentro de la Iglesia primitiva? Los relatos sobre cómo se seleccionaron los 4 evangelios canónicos, historias que incluyen milagros como la intervención del Espíritu Santo en forma de paloma o textos caídos del altar, parecen más mitológicos que históricos. Estas narrativas no solo generan escepticismo, sino que también alimentan la sospecha de que el proceso estuvo lejos de ser transparente o imparcial. La decisión de excluir ciertos textos también revela una lucha interna por definir qué tipo de cristianismo prevalecería. Los evangelios apócrifos a menudo presentan perspectivas teológicas radicalmente diferentes, algunas de las cuales podrían haber transformado por completo la dirección del cristianismo si hubieran sido aceptadas. Por ejemplo, muchos textos apócrifos están impregnados de ideas gnósticas que enfatizan el conocimiento espiritual directo como camino hacia la salvación, en contraste con la fe ciega promovida por la ortodoxia. Esta visión alternativa no solo desafía la estructura jerárquica de la Iglesia, sino también su monopolio sobre la interpretación de las Escrituras. Uno de los aspectos más controvertidos de los evangelios apócrifos es su representación del papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. Textos como el Evangelio de María Magdalena ofrecen una visión subversiva en la que las mujeres no solo participan activamente en el movimiento cristiano, sino que ocupan posiciones centrales de liderazgo espiritual. María Magdalena es presentada como una discípula privilegiada, receptora de enseñanzas secretas directamente de Jesús y capaz de comprenderlas mejor que sus compañeros masculinos. Esta representación contrasta drásticamente con la narrativa patriarcal promovida por siglos, donde las mujeres fueron relegadas al margen o reducidas a figuras simbólicas. La marginación histórica de los evangelios apócrifos también plantea preguntas inquietantes sobre lo que podría haberse perdido con su exclusión. ¿Qué verdades espirituales o históricas podrían estar contenidas en estos textos? Algunos estudiosos sugieren que ciertos pasajes podrían preservar tradiciones orales auténticas que se remontan a los primeros tiempos del cristianismo. Si esto es cierto, entonces la supresión de estos textos no solo privó a generaciones enteras de creyentes de una comprensión más rica y diversa del mensaje de Jesús, sino que también distorsionó nuestra percepción histórica del cristianismo primitivo. El resurgimiento del interés en los evangelios apócrifos en tiempos recientes refleja una inquietud espiritual más amplia en nuestra era contemporánea. En un mundo cada vez más secularizado y crítico con las instituciones religiosas tradicionales, muchas personas buscan formas alternativas de conectar con lo divino. Los evangelios apócrifos ofrecen precisamente eso, una vía para explorar el cristianismo fuera del marco rígido impuesto por los dogmas oficiales. Estos textos invitan a una experiencia más personal e íntima con lo sagrado, una experiencia menos mediada por estructuras jerárquicas y más abierta a interpretaciones individuales. Sin embargo, este renovado interés también ha generado resistencia dentro de ciertos sectores religiosos. Para muchos defensores de la ortodoxia, los evangelios apócrifos representan un peligroso alejamiento de las verdades fundamentales del cristianismo. Argumentan que estos textos son producto de imaginaciones desbordadas o influencias heréticas y temen que su estudio pueda llevar a una fragmentación aún mayor dentro del cristianismo contemporáneo. Pero esta reacción defensiva plantea su propia pregunta: ¿por qué temer tanto al cuestionamiento?
¿No debería una fe verdadera ser lo suficientemente robusta como para soportar el escrutinio? La fascinación por los evangelios apócrifos también nos obliga a confrontar nuestras propias suposiciones sobre la naturaleza de la verdad religiosa. Es posible que nuestra comprensión actual del cristianismo sea incompleta o incluso errónea en algunos aspectos. Esta posibilidad puede ser profundamente perturbadora para aquellos acostumbrados a ver su fe como algo fijo e inmutable. Sin embargo, también ofrece una oportunidad emocionante para redescubrir el cristianismo como un fenómeno dinámico y evolutivo. El misterio perdura porque estos textos prohibidos nos recuerdan algo esencial: la búsqueda espiritual nunca está completa. Siempre hay nuevas preguntas por hacer, nuevos horizontes por explorar y nuevas verdades por descubrir. Los evangelios apócrifos son un testimonio vivo de esta búsqueda continua. Son fragmentos olvidados pero poderosos que nos instan a mirar más allá de lo establecido y a considerar posibilidades alternativas. Quizás nunca sepamos toda la verdad sobre los evangelios apócrifos ni sobre las razones exactas detrás de su exclusión del canon oficial. Pero precisamente por eso siguen siendo tan fascinantes, porque nos invitan a participar activamente en el proceso interminable de buscar significado y propósito en nuestras vidas espirituales. Nos desafían a aceptar que la fe no es un destino final al que se llega con certeza absoluta, sino un viaje lleno de preguntas fascinantes y revelaciones sorprendentes. En última instancia, los evangelios apócrifos nos recuerdan algo profundamente humano: nuestra necesidad innata de cuestionar, explorar y comprender lo desconocido. Nos invitan a abrazar el misterio como parte integral del camino espiritual y a reconocer que incluso aquello que parece perdido o prohibido puede contener destellos inesperados de verdad divina. El misterio permanece intacto porque quizás esa sea su verdadera función: mantener viva nuestra curiosidad espiritual y recordarnos que siempre hay algo más allá esperando ser descubierto.